Estimados amigos, nuevamente, esta vez nuestro decimoprimer invitado en el podcast de Factor Cultura, diálogos especializados en gestión del patrimonio cultural. Donde estén, de acuerdo a la hora, reciban los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, porque una vez que esto se publica, como todos saben, queda como un material abierto y disponible con gran interés por nuestra parte de que vayan sumándose más y más personas que lo vean en el momento en el que su día a día se los permita, ¿no? Lo pueden ver por partes, lo pueden ver integralmente y ya son 11 números en los que hemos tratado muchos temas también bastante diversos, inclusive de patrimonio cultural en diversas formas, ¿no? Por recordar algunos de nuestros antiguos invitados, primeros invitados, hemos tenido al doctor Walter Alba, conocido mundialmente como el descubridor oficial, como él siempre dice, del señor de Zipán, ¿no? Y todo el trabajo que ha significado a partir de eso y a partir de otros proyectos paralelos, como la Huaca del Sol y de la Luna, o el trabajo que hace la Fundación Vice en la zona norte peruana, que han generado un verdadero cambio y demuestran que es posible generar desarrollo desde el patrimonio. Debería estudiarse mucho más ese fenómeno. También hemos conversado sobre otros temas como la restauración de la Catedral de Notre Dame o la gestión del patrimonio en México, o esta visión de cómo el proceso de patrimonialización genera seguridad, genera mejores formas de llevar adelante la vida propia de la sociedad y las relaciones con los visitantes que cuando se imponen desde el Estado y desde lógicas un tanto ajenas el tema patrimonial, ¿no? Es larga ya la lista, como les digo, es nuestro invitado número 11 y en esta ocasión pues mantenemos, como nos hemos comprometido, de tener un nivel de invitados destacados que aportan, que están en este momento siendo referentes de los procesos de desarrollo patrimonial, y en este caso es el doctor Kevin Lane, que es arqueólogo y que en los últimos años está desarrollando un proyecto vinculado con antiguas represas en el mundo andino, cuya recuperación permite volver a la actividad económica tierras que fueron dejadas o mejorar procesos productivos en zonas que suelen coincidir con zonas de pobreza o de extrema pobreza, porque son zonas de las partes más altas de los andenes, perdón, del mundo andino peruano, ¿no? Han trabajado mucho en la Cordillera Negra, en fin, iremos viendo poco a poco eh, cómo ha ido evolucionando esto en este diálogo. Pero siempre le damos un toque personal a estas conversaciones y Kevin Lane es británico, pero inclusive en algunos detalles de la forma de hablar el español, que lo domina perfectamente, se evidencia que tiene una gran relación con Argentina. ¿Cómo es esa relación con Argentina donde enseñas y desde donde viene en realidad el proyecto a través del CONICET argentino es que llegas a iniciar este proyecto en tierras peruanas? Cuéntanos esa experiencia, por favor, Kevin. Bienvenido. No, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un placer estar acá con usted, Alberto, y poder hablar de este proyecto que en verdad lo tengo muy cercano a mí, en verdad. Mi relación con Perú, en verdad, empecemos por ahí, comenzó en el 99.
que yo vine como arqueólogo para empezar a hacer mis trabajos de maestría y después de doctorado. Y en verdad yo me vine, tenía proyectos en Perú de arqueología y también tenía participado en un proyecto en Argentina desde el 2003 en adelante. Y en el 2010 me mudé a Argentina porque, bueno, mi esposa es argentina, también es arqueóloga y bueno, tenemos ahora un hijo argentino y vivimos acá y dentro de en todo ese proceso que estuve en Argentina, pues bueno, ya me hice miembro del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Entonces yo soy investigador del CONICET y efectivamente mi proyecto principal es en Perú y sobre el tema de agua, ¿no? A mí siempre me ha interesado el tema de agua porque si bien yo soy británico, en verdad, yo soy oriundo de Gibraltar. Gibraltar es un enclave británico al sur de la península ibérica, a donde el agua siempre ha dominado la historia, porque es un sitio que no tiene recursos naturales de agua para más de 5.000 personas. Es un sitio muy seco y entonces yo me acuerdo de chico que teníamos grandes problemas con agua y hasta incluso tenían que venir barcos a traernos agua desde Holanda cuando era niño. Hoy en día se ha solucionado porque ahora, hoy en día se hace un proceso de osmosis de agua del mar y tenemos agua dulce. Entonces, el tema de agua es una cosa que ha atravesado mi vida. Y entonces, cuando yo vine a los Andes, a la Cordillera Negra, como bien usted explicó, al área de Pamplonás, una de las cosas que más me impresionó eran estas represas prehispánicas que uno encontraba en el paisaje, ¿no? A diferencia de la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, por su mismo nombre, el único agua que tiene es el agua de las lluvias que vienen durante el periodo de las lluvias, entre más o menos noviembre hasta abril, y ese es el único agua que tienen. Y en el pasado, igual como en el presente, al solo tener ese agua, tienen que buscar formas de aguantar y de represar ese agua para el uso durante todo el año, ¿no? Y esto posiblemente en el pasado, bueno, sabemos que durante lo que se llama la anomalía climática medieval, que más o menos va del 750 hasta más o menos 1300 después de Cristo, hubo un periodo de mucha sequía en la Cordillera Negra. Posiblemente los últimos glaciares desaparecieron de la Cordillera Negra, si es que aún existían, y las poblaciones de estas áreas, al verse con restricciones muy serias del agua, invirtieron muy fuertemente en la creación de diversas tecnologías para almacenar el agua, ¿no? Ya fueran reservorios, represas, bofedales artificiales o antropogénicos, las terrazas mismas, canales para poder desviar el agua, para llevarlo de el sitio donde estaba el agua a donde lo necesitaban, etcétera, 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 ¿no? Y la inversión fue tan fuerte, en verdad, que una, usted habló de la extrema pobreza que hay, por ejemplo, en muchas de estas áreas hoy en día en los Andes, pero sabemos que en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, este área justamente era una de las áreas más productivas del Perú. Y eso se daba por cómo ellos habían almacenado el agua y cómo ellos habían utilizado ese recurso al punto de que en vez de ser un condicionante, se hizo como un condicionante que limitada la producción, fue una ventaja para poder hacer que estas áreas fueran tan económicamente productivas, ¿no? Y a esto queremos, de cierta forma, llegar hoy en día. Es muy interesante ver cómo la vida va marcando derroteros, ¿no? Ese hecho que nos narras de Gibraltar, la importancia que tenía el agua en el día a día de la vida de Kevin, joven, niño, lo impulsa a preocuparse como profesional en este campo. Pero, ¿qué te lleva a estudiar arqueología y dónde comienzas esa vida de estudiante y luego de arqueólogo brillante? Bueno, también, obviamente, empieza todo por Gibraltar. Gibraltar es una ciudad pequeña
que ha sufrido 13 asedios en su historia, con que es una fortificación medieval hasta el siglo XX, a donde hay construcción sobre construcción sobre construcción. Yo soy uno de tres hermanos y cuando era chico, mi padre nos llevaba por Gibraltar, mostrándonos cómo había cambiado el Gibraltar de su infancia al momento que nosotros estábamos ahí. Y eso despertó en mí un interés sobre muy fuerte en la historia. Y entonces estudié en el colegio, siempre me interesó la parte de historia, pero nunca me veía como queriendo estar en una oficina todo el día entero. Entonces pensé en su momento que la arqueología, de la cual sabía bastante poco en ese momento, podría ser un buen intermedio entre estar en la oficina parte del tiempo y estar afuera en el campo por otra parte del tiempo. Y efectivamente eso es lo que sucedió. De ahí a los 18 años me fui a estudiar a Inglaterra y bueno, los va y vienes, trabajé en diversos sitios en arqueología de impacto y después regresé al Reino Unido para hacer mi maestría y mi doctorado, ¿no? Antes de venirme para Argentina. Pero desde bastante temprano me interesó mucho Sudamérica en general, justamente porque hablaba español desde niño y entonces poder trabajar, tener la posibilidad de hacer arqueología en Perú, yo diría, uno de los sitios más importantes arqueológicamente en el mundo, con la riqueza que tiene cultural, para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta es que siempre, en toda mi vida, cuando he estudiado o he hecho arqueología de investigación, siempre hago el mismo periodo. Es siempre de más o menos desde el siglo VIII al siglo XVI, ya sea arqueología islámica, ya sea arqueología británica o ahora arqueología en el Perú. Siempre me ha interesado este periodo que iría de más o menos el medio del horizonte medio hasta, en el caso peruano, la llegada de la colonia española, ¿no? Siempre me ha interesado mucho ese periodo más tardío de la arqueología, ¿no? Y la riqueza que tiene Perú en sus sitios y su conocimiento es, sí, creo que es un sitio donde siempre regresaré y siempre haré trabajo. Espero. Seguro que sí, nosotros también estamos muy deseosos de que esto avance con mucho éxito en el Perú, porque también nos interesa desde el punto de vista de posibilidades de desarrollo para nuestros compatriotas, nuestros hermanos de zonas que a veces afrontan condiciones complejas, ¿no? Y creo que ese es un punto sumamente interesante a destacar, el hecho de que estamos acostumbrados no solo en Perú, creo que durante un tiempo ha sido una tendencia general a pensar en patrimonio únicamente como pasado. A veces alguna vinculación más con hechos históricos específicos le da cierta presencia en sensaciones de identidad y esos discursos. Pero un tema como el que estás tratando del agua y su productividad hoy en día a través del rescate de estas instalaciones antiguas pone una vigencia distinta y creo que esa vigencia está adquiriendo cada vez más fuerza de cara al cambio climático. ¿Cómo es que la tecnología antigua nos puede dar aún respuestas para lidiar con temas tan vigentes como el del cambio climático cuando a veces estamos tan sintiéndonos tan seguros como humanidad con nuestra ahora inteligencia artificial, tecnologías de punta y demás? ¿Cómo la tecnología antigua puede seguir siendo vigente en nuestro tiempo? Bueno, es que yo creo que justamente la tecnología de punta no se pone vieja. Y en verdad, lo que tenemos acá, los sistemas que nosotros estamos estudiando, estas represas prehispánicas, la tecnología que se empleó para crearlas, uno podría decir que es de punta hoy en día. Es más, estamos viendo que los peruanos en el tiempo prehispánico estaban haciendo esas estructuras que son de piedra y arcilla
dentro de un paisaje que ellos entendían íntimamente, porque ya hacía más de 10.000 años de adaptación a este medio ambiente. Entonces ellos sabían exactamente lo que el paisaje podía aguantar y cómo moldear la tecnología que ellos estaban usando para ese paisaje. Y es como les dije anteriormente, estamos hablando de represas, terrazas, reservorios, canales de irrigación. Es todo un sistema integral de uso de agua y tierra que va en el área que estamos trabajando, de más o menos 5.200 metros hasta 2.200 metros, que es el área que yo estudio, pero obviamente llega hasta la costa, ¿no? Eh, y esos sistemas, al ser tan pensados para el medio ambiente en el cual ellos se movilizaban, en verdad están mucho mejor adaptados a esos medioambientes que a veces las tecnologías modernas que tenemos como una idea de modelo de desarrollo en el cual una represa que se puede hacer en Perú, se puede hacer igualmente en Inglaterra, se puede hacer igualmente en Rusia, se puede hacer igualmente en cualquier sitio, sin tomar en consideración esas esos localismos, ese contexto local que posiblemente hace que ciertas tecnologías modernas no funcionen tan bien como las antiguas, ¿no? Estas represas, porque que es exactamente lo que a mí me interesa, son de alta tecnología, pero de bajo costo, porque son materiales que se encuentran en la zona, y es conocimiento que los pueblos que viven en esas áreas hoy en día conocen. Si bien posiblemente no conocen la escala, porque hoy en día no hacen ese tipo de represas, pero se utiliza más o menos la misma tecnología para hacer canales de irrigación, para hacer los muros de las terrazas, para hacer diferentes tipos de lo que uno diría eh, tecnología a nivel de comunidad, del cual muchas veces hoy en día se le pone muy poco valor, pero en verdad eh, está muy mordeado para el área en el cual estaba hecho. Yo creo que tenemos mucho que podemos aprender del pasado. La forma que se domesticó el paisaje en Perú por estas viejas poblaciones es una reflexión de un conocimiento íntimo del área y la zona en la cual trabajaban, ¿no? Y también yo creo que al usar ese tipo de conocimiento que todavía existe en estas comunidades andinas, le está revalorizando también esas mismas comunidades y el conocimiento que ellos tienen. Hoy en día se habla mucho de material noble, ¿no? Del cemento, del acero. Si hablamos de material noble, entonces, ¿qué estamos hablando? Que los techos de paja de Ichu, los muros de piedra, el uso de arcilla es innoble. Tenemos esta dicotomía que le damos valor a algo y le sacamos valor al otro. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros como arqueólogos es revalorizar este conocimiento del pasado que todavía está vigente en muchas de esas comunidades y ver que en verdad lo que posiblemente podríamos pensar que es innoble es igual de noble que lo que se está proponiendo hoy en el presente. Yo creo que es muy importante que el pasado también pase de eso solamente ser lo estético a pasar a que tenga también funcionalidad en el presente. Y eso es lo que este rescate, esta rehabilitación de esta tecnología antigua, eh, está haciendo justamente eso. Estamos viendo cómo el pasado nos puede ayudar en el presente. Y el cambio climático nos acecha a todos en el mundo entero. En el área de la Cordillera Negra, lo que está produciendo es más escasez de agua o no sabemos bien cuándo va a venir el agua, no viene con la misma regularidad que había en el pasado. Y ojo, la otra cosa que tenemos que pensar, que si nosotros partimos de la hipótesis que en la Cordillera Negra hubo este momento de falta de agua en el siglo VIII hasta el siglo XIII, es lo que posiblemente le puede estar pasando a la Cordillera Blanca en 40, 50 años. Entonces, aprendamos del pasado para ver cómo podemos liderar con los cambios climáticos que están acechando a todas las áreas tropicales del mundo y, como bien sabemos, los Andes es el área de glaciares tropicales más grande del mundo y están desapareciendo, desafortunadamente.
Y realmente, además de toda esa importancia que tiene de cara al tema del cambio climático, una de las grandes cosas que tiene el proyecto este del el pasado del agua para el futuro es que ya tienen realizaciones y logros concretos. ¿Cómo ha sido la experiencia de estas dos represas ya rehabilitadas y cuáles los logros para la población, para el paisaje, para la productividad de la zona? Bueno, ya hemos, como efectivamente usted ha dicho, ya hemos rehabilitado dos represas, Ricococha Alta, que le pertenece a la comunidad de Cajabamba Alta, y Huetacocha, que le pertenece a la comunidad de Racaratumanca, las dos en el distrito de Pampanomas, en Ancash. Eh, De hecho, la primera tiene una capacidad de más o menos unos 15.000 metros cúbicos de agua, la segunda tiene más, tiene 24.000 metros cúbicos de agua, y ya estamos proyectando la tercera represa que justamente el lunes empiezan a rehabilitar. Esta es en el área de Aija, y lo que estamos haciendo es un trabajo integral con la comunidad, a donde la comunidad hacemos un acta con la comunidad, a donde nosotros traemos nuestro conocimiento, ellos ponen su mano de obra y su conocimiento de cómo trabajar la piedra y la arcilla para rehabilitar esas represas de la misma y básicamente terminar con una represa que se vería como se hubiera visto en el siglo XVI. Ahora, obviamente, desde el siglo XVI hasta ahora han habido ciertos avances tecnológicos que nosotros estamos incorporando dentro de las represas, ¿no? Hay ciertos materiales que sí se pueden incorporar. Esto se hace todo por el Ministerio de Cultura, con que todo tiene el aval del Ministerio de Cultura. Y uno de los materiales importantes que le hemos sumado es la geomembrana y el geotextil, que lo ponemos detrás del muro. Entonces nosotros restauramos el muro y detrás le ponemos geomembrana y geotextil para que sea aún más impermeable, ¿no? En el pasado pensamos nosotros que muchas de esas represas hubieran sudado cierto agua porque no es completamente impermeable. Hoy en día eso lo podemos subsanar. Entonces la represa es más eficaz que lo que hubiera sido en el siglo XVI. Pero como he dicho, y lo que están haciendo las comunidades con este agua, por ejemplo, la de Huetacocha, es un caso muy interesante. Ellos tenían como unos 19 hectáreas de terrazas abandonadas, que cuando yo hablé con la comunidad hacía como 30, 40 años que no cultivaban, y ahora justamente van a empezar a usar este agua para recultivar estas terrazas. Cuando ellos empezaron a trazar un canal de irrigación que fuera desde Huetacocha hasta estas terrazas, se toparon con un canal de irrigación antiguo, con que el agua de Huetacocha originalmente en tiempos prehispánicos posiblemente regaba estos campos, que están a como 1,5 kilómetros de la represa. Entonces se han encontrado que ahora están trazando el canal de irrigación sobre el canal de irrigación antiguo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Huetacocha, esas 19 hectáreas se van a usar para el cultivo de papa, mayormente. En el caso de Ricococha Alta, la han usado para campos de alfalfa que van a usar para alimentar las vacas porque ellos tienen una fábrica artesanal de quesos que después venden en caras. Entonces la idea es con mayor agua tener más alfalfa, tener más vacas y poder tener más queso que pueden vender en el mercado. Estamos hablando, como usted mencionó anteriormente, de comunidades relativamente pobres, entonces necesitan ese tipo de productos que pueden vender para atraer plata a las comunidades, ¿no? Pero bueno, esos son esos dos casos. En el caso que estamos haciendo ahora, que es el caso de Shukyok 1, que le va a traer agua a la comunidad de Cajamarquilla, la idea también es para que riegue pastizales, no para cultivos para el consumo humano, sino pastizales para los animales, porque ellos tienen un número considerable de ovejas. Tienen más de 2.000 ovejas en el área, ¿no? Con que en Sí. total
es para aumentar la producción de todas estas comunidades en todas estas diversas áreas. Y ya estamos pensando de la cuarta represa que vamos a rehabilitar en el área de Aija. Y todo el financiamiento para esto ha venido hasta ahora de fundaciones extranjeras, ¿no? Con que hemos tenido financiamiento de la Fundación Gerda Henkel, alemana, la Fundación Familiar Hart de Estados Unidos y hasta los Rotarios. El Club Rotario de San Isidro, mayormente, con clubes de Alabama, fueron los que financiaron la represa de Huetacocha, ¿no? Con que hay mucho interés. Yo creo que es una de las cosas que usted mencionó. Hay mucho interés por todos los problemas que estamos teniendo con el cambio climático y ver diferentes formas de poder solucionar de alguna forma parcialmente los daños causados por el cambio climático. Y yo creo que en el futuro lo que tenemos que pensar en verdad es de una estrategia híbrida. Todas estas represas que tenemos en el Perú, bueno, y en toda la área andina, para mí es una capacidad instalada que puede ser rehabilitada para el mundo moderno. Entonces, mi idea central del proyecto El pasado del agua en el futuro es a donde tenemos represas antiguas y estas pueden ser recuperadas, recuperémoslas. A donde no hay represas prehispánicas, hagamos represas modernas. Tengamos ese sistema híbrido. Vamos a necesitar todas las represas posibles en el área andino, ¿no? Entonces, si ya las tenemos construidas, no rehagamos la rueda, como se dice en inglés, sino intentemos de rehabilitarlas. Claro, porque además de todas las ventajas económicas que ya están demostrándose para la comunidad, la gran posibilidad de una ventana abierta a la cooperación internacional, que en estos tiempos se preocupa mucho por el tema de cambio climático y de certificación, está además el hecho del uso eficiente del recurso, viendo a estas represas como un recurso utilizable hoy en día porque alguna vez me comentaste y me gustaría que lo vuelvas a tratar. La diferencia de la inversión económica es enorme entre recuperar esta tecnología que ya está ahí y hacer estas nuevas instalaciones que no siempre son tan eficientes como las antiguas. ¿Cómo es Bueno, esa? justamente una represa moderna normalmente cuesta entre 800 y $1 millón hacia arriba, ¿no? Mientras que la recuperación de una represa prehispánica nos está costando hoy en día entre 80 y $100.000. Entonces, una décima parte del costo de una represa moderna. La única diferencia grande entre una represa moderna y una represa antigua es que la represa moderna puede aguantar mucho más agua potencialmente. Los muros de cemento se pueden hacer mucho más altos que los muros de piedra y arcilla de estas represas por gravedad, como se llaman, del pasado. Pero si uno construye una represa grande de cemento y, y por el mismo precio uno puede rehabilitar 8 a 10 represas antiguas en diversas partes de los Andes, yo diría que eso le está proporcionando mucho más beneficio a diferentes comunidades, ¿no? Lo cual una cosa no quita a la otra. Como he dicho, a donde no hay represa antigua, hagamos represas de cemento y de acero. A donde están las represas antiguas, recuperémoslas. Porque eso también le está dando valor a la comunidad, le está dando, la comunidad misma se siente identificado con ese trabajo, se siente, lo que yo he visto, y ya estamos viendo con la tercera comunidad de Cajamarquilla, es como ellos adoptan la represa, se la incluyen otra vez dentro de sus trabajos comunitarios, como que se forma otra vez parte de lo que es la comunidad, como era en el pasado, ¿no? Y como una tangente, una de las cosas muy interesantes que nos hemos dado cuenta cuando hemos estado monitoreando todas estas o registrando todas esas represas es la de veces que uno encuentra dos represas, una asociada a la otra. Esta dualidad andina también lo vemos en el pasado. Ellos estaban creando espacio sagrado. Sabemos que los lagos eran sagrados. Bueno, esas construcciones
que hacían dos represas una al lado de la otra, también estaban creando este paisaje sagrado en el pasado. Y solamente para dar una escala también de cuántas hay, porque uno podría pensar, ah, bueno, pero a lo mejor solo hay una o dos. Nosotros hemos hecho un registro digital hasta ahora de la Cordillera Negra y con el patronato de Noriauyos, del área de Noriauyos. En total, hemos registrado más de 955 represas, en total modernas, antiguas, etcétera, de las cuales 454 son prehispánicas. Eso es el número mínimo que hay en este área, porque obviamente como nosotros estamos haciendo un registro digital, no vamos a ver todas. A veces tenemos que ir al campo y registrar más. Pero tenemos de estas dos áreas 454 represas. Si nosotros solo recuperamos un tercio de ellas, estamos hablando de 150 represas nuevas, a una décima del costo de hacer una represa moderna. Entonces, el potencial que esto tiene solamente en estas dos áreas para el Perú es inmenso. Y sabemos que este tipo de tecnología en los Andes solamente se encuentra desde más o menos el norte de Ecuador con Colombia hasta Chile y pasando por el noroeste argentino. Diferente escala, diferentes tipos de represas, las del Perú en particular son muy grandes, pero bueno, el potencial de recuperación, de rehabilitación de este tipo de estructura, de infraestructura, en los Andes en general es grandísimo. Y Perú se podría, por este tipo de proyectos que estamos haciendo, se podría ser como el paciente cero de este tipo de metodología y este tipo de recuperación de esas tecnologías ancestrales. Y sabemos que este tipo perdón, y ahí termino, sabemos que este tipo de tecnología se encuentra en Italia, se encuentra en España, se encuentra en partes de África, en el Medio Oriente, en India, en muchas otras partes del mundo. Con que Perú podría ser el ejemplo mundial de cómo podemos recuperar, rehabilitar este tipo de infraestructura. Sin duda es un tema fascinante y probablemente a partir de él podemos, utilizando todavía como leitmotiv, pensar en otros temas que solemos tocar, digamos, normalmente en el podcast, como el de la evolución de la teoría del patrimonio. Cómo esta visión de ver la ingeniería, la tecnología antigua, en este caso de represas, le da un nuevo vuelo a las ciencias de la conservación, a la arqueología. ¿Cómo está influyendo esto en la forma en que nos relacionamos con el patrimonio hoy en día? Bueno, yo creo que justamente algo que mencioné hace un tiempo atrás, tenemos que pasar de que el patrimonio es solamente lo estético, que solamente son interesantes e increíbles que son. El patrimonio no solamente son los Cuscos o los Machu Picchus o los Chanchanes, son también toda esta infraestructura gris, toda esta tecnología que se usó en el pasado. Entonces, tenemos que aprender a apreciar no solamente lo estéticamente bonito, sino también cómo la gente en el pasado vivió en los paisajes y utilizó estos paisajes. Entonces, incorporar eso dentro de cómo nosotros pensamos en el patrimonio. Y también pensar que el patrimonio no es una cosa que no tiene uso en el presente. Lo que estamos justamente probando es que este patrimonio en particular tiene usos en el mundo moderno y se puede utilizar y puede ser útil para hoy en día. Igual como la recuperación de amunas, sé de un proyecto que recuperó unos canales, unos amunas que le están trayendo ahora agua a Lima mismo, ¿no? Porque sabemos que Lima para el 2030 va a tener serios, ya tiene serios problemas de agua y va a tener aún más. ¿No? Entonces tenemos que pensar que el patrimonio no solamente es algo museable o algo que lo vemos en una vitrina o que vamos a un sitio a visitar, sino que el patrimonio tiene que tener una relevancia para el mundo moderno, ¿no? Y eso es parte de educación, es parte de aprender nosotros mismos como arqueólogos el valor del patrimonio que nosotros estamos estudiando y ver cómo ese valor puede ser transmitido al resto de la población y en lo posible que el pasado sea relevante en el presente y en el futuro. Justamente durante algunas décadas,
hemos estado pensando en el patrimonio más por lo grandilocuente, lo estético, que tiene un valor indiscutible y genera una Totalmente. cultura con símbolos notables que pueden alimentar identidades y demás, pero el uso de este patrimonio, en el caso del agua, nos dice, está fortaleciendo la identidad de estas comunidades. eh, ¿Cómo deberíamos avanzar en transmitir ese patrimonio a las nuevas generaciones? En este podcast hemos hablado de este tema con la mayor parte de nuestros invitados, porque como miembros de ICOMOS, Kevin y yo somos miembros de ICOMOS, y yo he observado, comentado, inclusive propuesto en alguna ocasión cuando era presidente de ICOMOS Perú, que se pudiese intentar crear un comité con profesores del nivel escolar, del nivel de formación de los más jóvenes, porque ICOMOS tiene comités notables donde discutimos temas de muy alto nivel hasta filosofía del patrimonio o en educación, cómo van las maestrías que forman diversos campos, pero también debería especializarse a los profesores y también debería desarrollarse técnicas para la relación de los profesores de ciencias sociales, tan venidos a menos en el mundo, en muchos sitios, a través de este patrimonio, devolver vigencia a su enseñanza a los más jóvenes. ¿Qué opinas de esta Estoy propuesta? completamente de acuerdo. Yo creo que ya nosotros somos viejos, se tiene que empezar de las bases, se tiene que empezar y la idea que tienes de involucrar profesores para mí es genial, especialmente profesores en áreas rurales, que siempre se les da incluso menos importancia, ¿no? Yo creo que se tienen, efectivamente, tenemos que desarrollar programas de enseñanza a donde nosotros como investigadores bajemos, bajemos de nuestras nubes intelectuales para interactuar con los profesores y con los chicos de las comunidades. Y yo creo que también una cosa importante que se podría agregar, por ejemplo, en esto de las represas, nosotros siempre tenemos a un capataz que es de la comunidad o un par de capataces de la comunidad. Bueno, ellos mismos podrían ser los que les enseñan a los niños mediante a los profesores, que sean la misma comunidad. Una de las cosas que nosotros hicimos con la represa de Huetacocha fue un taller intercomunitario a donde traímos miembros de otras 5 comunidades para que ellos hablaran con los de Racratumanca, los que habían hecho la restauración de Huetacocha. ¿Por qué? Porque en verdad entre ellos se entienden mucho mejor que nosotros viniendo desde universidades intentando de explicarle cosas. Y fue muy interesante cómo estas comunidades invitadas que venían de diversas partes de la Sierra de Lima y de otras partes de la Cordillera Negra se involucraron y generaron un espacio para hablar justamente con la comunidad esta de Racratumanca que había hecho la rehabilitación. Pero tienes completa razón, eso lo tenemos que traspasar a los niños, lo tenemos que traspasar a los profesores y a los niños. Ellos son el futuro del mundo y justamente es con ellos que tenemos que trabajar. Nosotros ya nos quedarán 20, 30, 40 años de vida, pero ellos van a estar en el mundo por otros 80, años, ¿no? Entonces es con ellos que tenemos y esa idea que tiene usted de intentar de movilizarlo por ICOMOS, creo que es muy buena. Yo sé que ICOMOS ya tiene toda una parte de educación, con que si usted necesita ayuda, yo estoy más que dispuesto a comprometerme con usted en ver y con otras personas que usted ha invitado al programa, de ver cómo podemos gestionarlo desde ICOMOS mismo, ¿no? Estupendo. Una cosa, porque yo estoy, digamos, desde hace no mucho tiempo, pero estoy más intensamente involucrado también con el mundo de comunidades y tal a través del Capañam, en zonas cercanas, ¿no? Y una cosa que como reclamo, como anhelo que no se ha llegado a desarrollar, nos dicen en las comunidades es seguimos esperando que lleguen los turistas. Y claro, el turismo y el turismo cultural es una fuente de ingresos, es una alternativa,
pero también en muchos lados sabemos que se ha convertido en una fuente de presión sin precedentes, inclusive para las estructuras físicas mismas del patrimonio. ¿Cómo podría este mundo de estas comunidades andinas desarrollar alguna propuesta turística en la que su identidad no entre en juego, no se cosifiquen, no se dediquen solamente a montar espectáculos, sino que sigan siendo intensamente comunidades vivas y que esa sea la motivación para el turista que llegue a aprender de la cultura del otro, no porque tenga que hacerlo, claro, académicamente, pero todo encuentro humano es de aprendizaje. ¿Cómo positivizamos esa relación con el turismo que en otros lados ha generado graves problemas? Bueno, justamente, sí, el turismo es un arma de doble filo, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo creo que justamente con las comunidades en los Andes es complicado, porque muchos de esos sitios, muchas de esas comunidades no tienen, en verdad, la infraestructura para recibir turismo. Y si viene el turismo, fácilmente puede dañar y destrozar justamente porque estas comunidades no tienen esa infraestructura. Entonces yo creo que otra vez llegamos a lo que usted mencionó anteriormente, es la educación primero es importante, que las comunidades sepan y valoren el patrimonio para que ellos mismos controlen el flujo del turismo a sus áreas. Tiene que haber una autodeterminación localizada de ellos y sus recursos y tener mucho cuidado de cómo el turismo va entrando en las comunidades. Yo creo que también en muchas de esas comunidades el turismo que va a entrar va a ser muy especializado, ¿no? Van a ser, porque tú no vas a la comunidad de Pamparomás así por la nada, no es Machu Picchu, no es Pachacamac, no es un sitio, como usted dijo, monumental. Entonces, el turismo que va a llegar a estas áreas primero va a ser un turismo bastante especializado, porque van a querer hacer trekking, por ejemplo, a ver estas represas, si usamos el ejemplo de las represas. Entonces, va a tener que ser guiado de cierta forma y los números siempre van a tener que ser bastante bajos, porque el paisaje y la infraestructura de esos sitios no puede con 1.000 turistas, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo paulatino que tiene que surgir desde una base de educación, primero, por las comunidades de su propio patrimonio, una concientización de justamente del valor del patrimonio que ellos tienen y de ahí empezar a armar un turismo bastante concientizado y de números reducidos, ¿no? Sabiendo que eso se le puede ir de las manos. Claro, un turismo especializado, pero que al mismo tiempo es un turismo que suele gastar más en la experiencia de viaje y por lo tanto puede dejar más recursos a las poblaciones. Tal vez desarrollar la participación directa de las poblaciones previamente capacitadas y que no se convierta en algo que los vuelva maniqueo el paisaje, maniquea su vida. Pero desarrollar proyectos positivos de turismo rural comunitario, donde se incluyan experiencias de la vida misma, del Capañán cercano, de los paisajes y sus recursos, generando también conciencia en los visitantes, ¿no? Que creo que ese es otro reto. Ahora, en turismo se habla de miles de millones y cada año parece que el éxito fuera porque se movieron 1.000 millones más. Y realmente, si uno lo piensa en términos de efectos, eso es espeluznante. Entonces, Sí, una cosa que yo creo que deberían incorporar, sobre todo los países que son emisores de turismo por excelencia, que son los países más ricos, es un curso en sus colegios, sinceramente lo creo, donde les enseñen a la gente a viajar bien, a viajar con sí, respeto del otro, a viajar sin sentirse el centro del universo, porque también nosotros en esos lugares les decimos a la población que el turista que viene es el centro del universo y que ellos tienen que girar en torno y adecuar su vida para atenderlos.
Y no debe ser Claro, así, ¿no? y Debe no ser una debería ser relación así. simbiótica porque la experiencia del turista también se vuelve en algo vacío, le muestran el cascarón y no la cultura. Entonces, Exacto. Pero estamos, todos perdemos. es un problema mundial. Estamos viendo los problemas que están pasando en Venecia. Creo que fue hace 10 días atrás, un turista en Roma se subió a una estatua y le partió el brazo para tomarse un selfie. Wow. Entonces, es un problema que está acechando al mundo entero. Este turismo este turismo sin límites que empezó en los años 60, ahora se está volviendo una pesadilla. Está pasando. Yo sé que hay un problema muy serio en Machu Picchu justamente por el número de personas que quieren ingresar y que van al sitio. Cuando, por ejemplo, el Perú tiene un montón de sitios que están dentro el registro mundial de sitios de la UNESCO, pero todo el mundo quiere ir a Machu Picchu, ¿no? Si uno se fija en el número de personas que van a Machu Picchu, a diferencia de Chan Chan, por ejemplo, o Chachapoyas, o lo que sea, es una fracción Entonces tenemos que ver cómo podemos controlar eso. Yo sé que el Cusco está intentando de controlar eso lo más posible, pero es un problema que acecha al mundo entero. Entonces, Londres nos vimos en Londres hace poco tiempo y Londres está desbordada hoy por hoy. Millones de personas van a Londres, ¿no? Y van a Londres por 2 o 3 días, por ejemplo, solamente. Y el turismo masivo se está volviendo un problema muy serio. Y al lado del cambio climático, si no tenemos mucho cuidado, vamos a perder sitios por el mero hecho del número de personas que están ingresando a muchos de estos sitios que son patrimonio mundial. Sí, evidentemente, alguna medida más seria se tiene que tomar, alguna forma de redistribuir, de establecer más realmente otras formas de ingreso, tal vez económico, a los sitios que creen que solo el turismo los va a salvar por la economía, pero se puede morir de éxito con una economía de esa naturaleza, ¿no? Eso es. Me encanta esa frase, te puedes morir de éxito. Inclusive para la vida común, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, haber conversado con vecinos del Parque Güell en la parte posterior en Barcelona. Me dicen, son vecinos de clase media, claro, media europea, no media española, pero finalmente clase media. Y las tiendas de su barrio están inclusive en esa parte posterior del monumento, están programadas para vender a turistas, venden los Sí, precios a los precios de turista y ellos se van en su metro a buscar el supermercado grande a gran distancia porque no pueden asumir día a día ese precio. Para el turista es un día, 2 días, para el poblador claro, local es permanente. ¿No? claro. Este Bueno, el Airbnb está vaciando el centro de las ciudades ciudades en Europa. enteras. Están dándose respuestas e intentos últimamente, frenando el número de meses que se puede dedicar a ese tipo de alquiler temporal tan breve. Hay una serie de alternativas que están intentando, diseñando ahora las ciudades porque realmente se han visto desbordadas y han visto encarecer el costo hasta del valor de la vivienda por este uso temporal. Y nuevamente, para el poblador permanente que necesita vivir en esa ciudad, si sube el costo de la vivienda, le arruinamos la vida. Para el poblador visitante, además es un costo menor que un hotel y le sale más Sí, barata la visita, pero es temporal. No podemos definir lo que es permanente en el territorio por algo temporal. sí. Tenemos que terminar nuestra tan interesante reunión y este podcast, Kevin, está dirigido principalmente a aquellos jóvenes que están estudiando su diplomado, su maestría, su posgrado en temas de patrimonio cultural. Y les pedimos siempre a nuestros invitados que son exitosos en sus campos de acción en patrimonio, que los animen, que les digan por qué este camino merece ser seguido. Estudios sobre patrimonio siguen siendo vigentes pese a que haya tecnologías
tan complejas como la inteligencia artificial, igual el patrimonio sigue siendo algo vigente en nuestra época. Bueno, para mí es nosotros, el pueblo que no conoce su historia es un pueblo que va a repetir las mismas equivocaciones que en el pasado. Entonces, tenemos que aprender y conocer el pasado para poder vivir mejor en el presente y en el futuro. Y una de las formas de hacer eso es estudiar la historia y la arqueología. Para mí ha sido primordial para poder entender diferentes culturas, diferentes tecnologías, diferentes épocas y cómo eso tiene todavía vigencia en el mundo del presente y el mundo del futuro. Con que para mí ha sido, la arqueología me ha abierto mundos. Y yo le diría eso exactamente a cualquiera que está pensando en estudiar arqueología. La arqueología es un tema que en verdad trae de muchas diferentes fuentes, ¿no? La arqueología no es solamente la historia, sino, por ejemplo, con esto de las represas estamos tomando de ingeniería, estamos tomando de construcción, entonces no se queda solamente en el estudio del pasado, sino, y eso es por dando solamente un ejemplo, la arqueología es ciencia, es cultura, es humanidad. Y para mí es un tema que engloba un montón de diferentes técnicas, de diferentes conocimientos, de diferentes temas que hay allá afuera. Y que le da sentido a nuestra existencia misma, porque sabemos cuáles son nuestros orígenes. Y por más compleja que sea la inteligencia artificial, su origen estuvo seguramente en el hombre machacando un par de piedras para hacer fuego hace miles de años. Si no hubiera hecho eso el primer hombre, nosotros no tendríamos inteligencia artificial hoy en día. Es un Exacto, proceso acumulativo que es la historia de la humanidad misma. exacto. Entonces, Es, la idea del proceso es primordial. Bueno, bien, muchas gracias por esta oportunidad. muchísimas gracias, Kevin. Este podcast estará puesto de acá un par de semanas ya permanentemente en el YouTube de Factor Cultura y también lo difundimos en otros medios y estoy seguro que va a ser de mucho interés. El tema del agua, además, es un tema que preocupa y debe preocupar a todos y debemos asumir compromisos. El de ustedes restaurando esta tecnología antigua es realmente digno de felicitar y agradecer. Muchas gracias. Bueno, Hasta muchas pronto. gracias. Hasta pronto. Chao, chao.